Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea y en este video trataremos la problemática del ruido en los ambientes laborales. ¿Cómo afecta el ruido a la eficiencia laboral y a la salud del trabajador? A continuación los dejo con Marcelo, nuestro expositor. ¿Qué es el sonido? El sonido es una vibración que se propaga en forma de ondas a través de un medio, como el aire, el agua o un sólido. Estas ondas sonoras viajan en forma de variaciones de presión que nuestro oído percibe y que nos permite escuchar sonidos. ¿Qué es el ruido? El ruido es un tipo de sonido no deseado, es decir, son vibraciones acústicas que generan molestia o incomodidad. El ruido puede ser producido por diversas fuentes como el tráfico, maquinaria industrial, música alta, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre sonido y ruido? La diferencia principal radica en la percepción subjetiva que tenemos de ellos. El sonido puede ser agradable, como la música, mientras que el ruido es usualmente percibido como molesto o no deseado. ¿Cómo podemos caracterizar al ruido en términos de velocidad, frecuencia y longitud de onda? El ruido se caracteriza por su velocidad de propagación, que es igual a la velocidad del sonido en el medio a través del cual se transmite. En cuanto a la frecuencia y longitud de onda, el ruido puede abarcar un amplio rango de frecuencias y longitudes de onda, lo que lo hace más difícil de clasificar de manera específica en estos términos. ¿A qué denominamos espectro de audición del ser humano? El espectro de audición del ser humano se refiere al rango de frecuencias de sonido que el oído humano puede percibir. Este rango suele estar entre los 20 Hz y los 20.000 Hz, como es el espectro de audición en los animales. El espectro de audición en los animales puede variar significativamente según la especie. Algunos animales, como los perros y los murciélagos, pueden escuchar frecuencias mucho más altas que los humanos, mientras que otros, como algunos peces, pueden detectar frecuencias más bajas. Cada especie tiene adaptaciones auditivas específicas según sus necesidades y entorno. El tiempo de exposición al ruido, el tipo de ruido, la distancia a la fuente de ruido y otros factores pueden afectar significativamente a los trabajadores en entornos ruidosos. Tiempo de exposición al ruido, efectos a corto plazo. Una exposición breve a niveles altos de ruido puede causar fatiga auditiva temporal, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse y aumento del estrés. Efectos a largo plazo. La exposición continua a niveles altos de ruido puede provocar daño auditivo permanente, como pérdida de audición gradual. Además, puede contribuir a problemas de salud mental como ansiedad y depresión, así como a trastornos cardiovasculares debido al estrés crónico. Tipo de ruido. Ruido continuo. La exposición a un ruido constante y uniforme puede llevar a una fatiga auditiva acumulativa y a una disminución de la concentración y el rendimiento. Ruido intermitente o impulsivo. Los sonidos repentinos o intermitentes pueden ser especialmente perturbadores y causar estrés, irritabilidad y dificultad para comunicarse. Distancia a la fuente de ruido. Cercanía. Estar cerca de la fuente de ruido aumenta la intensidad del sonido percibido, lo que puede acelerar el daño auditivo y aumentar la incomodidad. Lejanía. Aunque estar más lejos de la fuente reduce la intensidad del sonido, todavía puede haber impactos significativos dependiendo del volumen y la frecuencia del ruido. Aspectos que influyen en la sensibilidad al ruido por parte de trabajadores. Experiencia previa. Los trabajadores con exposición prolongada al ruido pueden desarrollar una mayor tolerancia o sensibilidad dependiendo de la intensidad y duración de la exposición. Sensibilidad individual. Algunas personas son más susceptibles al ruido debido a diferencias genéticas, de edad o condiciones de salud preexistentes. Entorno laboral. Factores como la acústica del lugar de trabajo, la frecuencia y duración de la exposición al ruido, y las medidas de protección auditiva pueden influir en la sensibilidad y la respuesta de los trabajadores al ruido. En resumen, la exposición prolongada al ruido, especialmente si es intenso o de tipo intermitente, puede tener efectos negativos en la salud auditiva y general de los trabajadores. La distancia a la fuente de ruido y otros factores ambientales y personales también juegan un papel importante en cómo el ruido afecta a los trabajadores. El ruido en ambientes de trabajo se mide principalmente en unidades de decibeles, dB, y el instrumento utilizado para medir el ruido se llama un sonómetro. Unidades de medida del ruido en ambientes de trabajo. La intensidad del ruido se expresa en decibeles, dB, que es una escala logarítmica que representa la presión acústica. Además, en algunos casos también se utilizan unidades como el dBA, decibeles ponderados a, que tienen en cuenta la sensibilidad del oído humano a diferentes frecuencias de sonido.
Instrumento que mide el ruido. El instrumento utilizado para medir el ruido se llama sonómetro. Este dispositivo registra los niveles de presión sonora en decibeles y puede proporcionar mediciones precisas del ruido en un ambiente determinado. Filtro de ponderación A. El filtro de ponderación A, dBA, es un ajuste utilizado en el sonómetro para simular la respuesta del oído humano a diferentes frecuencias de sonido. Este filtro da más peso a las frecuencias en el rango de 500 Hz a 10.000 Hz, que son las frecuencias a las que el oído humano es más sensible. Decibeles en ambientes laborales. Los niveles de ruido en ambientes laborales pueden variar considerablemente según la industria, el tipo de trabajo y las fuentes de ruido presentes. Aquí tienes algunos ejemplos aproximados de niveles de ruido en decibeles en diferentes entornos laborales. Oficina tranquila, alrededor de 40 a 50 dB. Oficina con conversaciones normales, alrededor de 50 a 60 dB. Taller mecánico, entre 85 a 100 dB. Planta industrial, entre 90 a 110 dB. Aeropuerto, zona cercana a aviones despegando más de 100 dB. Estos son solo ejemplos generales y los niveles de ruido específicos pueden variar dependiendo de factores como la distancia a la fuente de ruido, el tipo de maquinaria utilizada y las medidas de control de ruido implementadas. Los efectos del ruido en los trabajadores pueden manifestarse tanto a corto como a largo plazo, y su impacto abarca desde aspectos físicos hasta la eficiencia laboral y la salud general. Efectos a corto plazo de la exposición al ruido, fatiga auditiva temporal. Después de periodos de exposición a ruido intenso, los trabajadores pueden experimentar fatiga auditiva, manifestada como sensación de oídos tapados o zumbidos temporales en los oídos. Estrés y malestar. El ruido constante o intermitente puede aumentar los niveles de estrés, causando irritabilidad, ansiedad y dificultades para concentrarse. Interferencia en la comunicación. Ambientes ruidosos dificultan la comunicación efectiva entre los trabajadores, lo que puede llevar a malentendidos y errores en las tareas. Efectos a largo plazo de la exposición al ruido. Pérdida auditiva. La exposición prolongada a niveles altos de ruido puede causar daño permanente en el sistema auditivo, resultando en pérdida de audición gradual e irreversible. Problemas de salud mental. La exposición crónica al ruido puede contribuir al desarrollo de trastornos como ansiedad, depresión y problemas de sueño. Trastornos cardiovasculares. El estrés continuo causado por el ruido puede aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión arterial y otros problemas cardiovasculares. Impacto del ruido en la eficiencia laboral. Disminución de la concentración y productividad. El ruido constante puede distraer a los trabajadores y reducir su capacidad para concentrarse en tareas complejas, lo que afecta negativamente la eficiencia laboral. Mayor riesgo de errores. La fatiga y la interferencia en la comunicación causadas por el ruido pueden llevar a errores en la ejecución de tareas, con consecuencias tanto en la calidad del trabajo como en la seguridad del entorno laboral. Consecuencias en el cuerpo y la salud general del trabajador expuesto al ruido laboral. Daño auditivo irreversible. La exposición prolongada puede causar pérdida de audición permanente, afectando la calidad de vida del trabajador. Trastornos del sueño. El ruido puede interferir con el descanso adecuado, provocando dificultades para conciliar el sueño o mantener un sueño profundo y reparador. Impacto en la salud mental. El estrés y la ansiedad asociados con el ruido constante pueden tener efectos negativos en la salud mental y emocional del trabajador a largo plazo. El ruido en el ambiente laboral puede tener efectos significativos tanto a corto como a largo plazo, afectando la salud auditiva, la salud mental, la eficiencia laboral y la calidad de vida de los trabajadores. La implementación de medidas de control de ruido y programas de protección auditiva son fundamentales para mitigar estos impactos y garantizar un entorno laboral seguro y saludable. Para actuar y prevenir el ruido laboral considerando la fuente emisora, la trayectoria de la onda y el receptor humano, se pueden implementar diversas estrategias y medidas de control. Considerando la fuente emisora, utilizar equipos y maquinaria silenciosos o con niveles de ruido reducidos. Implementar barreras de aislamiento acústico alrededor de las fuentes de ruido para reducir su propagación. Mantener los equipos en buen estado de funcionamiento para evitar ruidos excesivos debido a problemas mecánicos. Considerando la trayectoria de la onda, utilizar materiales absorbentes de sonido en las paredes y techos para reducir la reverberación y la propagación del ruido en el ambiente laboral. Colocar pantallas acústicas o barreras físicas entre las fuentes de ruido y los trabajadores para bloquear la transmisión del sonido.
Considerando el receptor humano, proporcionar equipos de protección auditiva adecuados, como tapones para los oídos o protectores auditivos, y asegurarse de que los trabajadores los utilicen correctamente. Rotar tareas para limitar el tiempo de exposición al ruido intenso y permitir periodos de descanso auditivo. Ofrecer capacitación sobre los riesgos del ruido y las medidas de protección auditiva a los trabajadores. En cuanto al examen audiométrico, es una prueba utilizada para evaluar la capacidad auditiva de una persona. Consiste en la medición de los umbrales de audición en diferentes frecuencias, generalmente en un rango de 250 Hz a 8000 Hz, utilizando tonos puros. Este examen es fundamental para detectar posibles daños auditivos causados por la exposición al ruido y para monitorear la salud auditiva de los trabajadores. El nivel sonoro continuo equivalente es una medida utilizada para expresar el nivel de ruido de manera continua durante un periodo de tiempo determinado. Se calcula como la media ponderada de los niveles de ruido en decibeles registrados durante ese periodo de tiempo. Por ejemplo, si se registra un nivel de ruido de 80 dB durante 8 horas, el nivel sonoro continuo equivalente sería 80 dB. Las curvas de igual intensidad sonora, también conocidas como curvas de Fletcher-Manson o curvas de audición, muestran cómo el oído humano percibe los sonidos a diferentes frecuencias y niveles de intensidad. Estas curvas son importantes para entender la sensibilidad auditiva humana y se utilizan en el diseño de equipos de audio y en la evaluación de riesgos relacionados con el ruido. Se interpretan observando cómo varía la sensibilidad auditiva en función de la frecuencia y la intensidad del sonido, mostrando qué niveles de intensidad son percibidos como más fuertes o más débiles por el oído humano en diferentes frecuencias. De acuerdo a la normativa vigente, el nivel sonoro continuo equivalente para una jornada laboral de 8 horas no debe superar los 85 decibeles A. Si un trabajador se expone a ambientes ruidosos que superen los 85 decibeles, deberá usar elemento de protección personal para impedir el daño auditivo. La escala de medida en decibeles es logarítmica, lo que implica que un incremento en 3 decibeles representa una duplicación de la energía de ruido puesta en juego. De esta manera se explica que para 4 horas de exposición al ruido, el nivel sonoro continuo equivalente máximo sea de 88 decibeles, puesto que si disminuyo la exposición 8 a 4 horas, resulta equivalente a una exposición de 8 horas a 85 decibeles. Idéntica interpretación para los restantes valores de tiempos de exposición. Si una máquina produce un ruido de 85 decibeles, la matemática nos demuestra que duplicando la energía puesta en juego, es decir, 2 máquinas idénticas trabajando en el mismo lugar duplican la energía de ruido liberada, por lo que el registro del nivel sonoro resultante se incrementa en 3 decibeles, es decir, 88 decibeles. Otra demostración matemática nos revela que si un trabajador expuesto al ruido duplica la distancia a la fuente de ruido, la percepción en su oído corresponderá al nivel de ruido original disminuido en 6 decibeles. Ya que la densidad de ondas sonoras pierde concentración a razón de 1/4 parte. Finalmente, las curvas de igual intensidad sonora demuestran cómo se produce la pérdida de la audición temporal. Una persona expuesta a ruidos intensos sufre un desplazamiento del umbral de audición. Sonidos que en situaciones normales los percibía a un determinado nivel en decibeles, luego del desplazamiento del umbral, requieren un mayor nivel en decibeles para poder captarlos. Ese proceso temporal puede establecerse en forma permanente. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.